controversia, ¿ok? Entonces voy a tratar de explicar este tema, obviamente siendo lo más bíblico posible, ¿sí? Como trato de hacerlo en cada estudio, en cada enseñanza. Voy a dar muchos textos, muchas escrituras, así es que si usted tiene la manera de escribirlas, saque su cuaderno, su pluma, su Biblia, y juntos aprendamos para irlo explicando. A lo mejor no es posible que lo dé en dos partes este tema, a lo mejor no lo alcanzo a dar hoy, entonces a lo mejor posiblemente veamos que es la unicidad primera parte y luego vemos unicidad segunda parte, creo yo, que no lo tenemos. Entonces vamos a ver la escritura en el libro de Tito 2:13, y ahí vamos a empezar con la primera escritura. El tema, le decía, es el tema de la unicidad. El tema de la unicidad es, por decirlo de alguna manera, es el tema central de la escritura, aunque la palabra unicidad no viene en la escritura, pero nace de una palabra hebrea que es ejad, que significa único, uno, ¿sí? Pero bueno, la contraparte del tema de la unicidad es la Trinidad, ¿sí? Entonces, para los muchos que creen en la Trinidad, este es el tema que está opuesto a ese tema, ¿sí? Entonces, quiero que analicen, y bueno, al final de cuentas, pues cada quien saque sus propias conclusiones. Nosotros creemos en esto, ¿sí? Porque lo hemos entendido, es bíblico y creo que estamos en lo correcto. Tito 2:13 nos explica Pablo acerca de estos temas, y vamos a ver muchas más escrituras donde vamos a ir comprobando con cada escritura donde Jehová, la escritura habla del Señor, habla de Dios, habla de Yeshua, y no es que habla del Espíritu Santo, el Consolador, de muchos nombres o de muchas formas, y no es que haya muchos dioses, sino es que es el mismo, ¿sí? Pero que se le da diferentes pronunciaciones. Tito 2:13 dice: mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida, escuche lo que dice, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Pablo a Yeshua le está diciendo Dios, ¿sí? La venida, dice, de nuestro gran, gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Es decir, Pablo a Yeshua le dice que es Dios. Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué? Porque todavía hasta el día de hoy muchos no creen que el Señor Jesucristo sea Dios. No, es que era un hombre, hijo de María, nada más y punto. Ese es el tema de la deidad. No han logrado entender la deidad del Mesías, ¿sí? Era hombre, sí, pero era Dios también, o era Dios manifestado en carne, pues. Entonces, observemos lo que Pablo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo dice que Yeshua es Dios y es el Salvador. Pues que es obvio, sabemos que Yeshua es nuestro Salvador, pero aquí lo está mencionando como Dios. Escuché por ahí a alguien decir que la escritura no decía, nunca mencionaba al Señor Jesucristo como Dios. Bueno, esta es una de tantas escrituras donde sí se le menciona al Señor Jesucristo como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Pablo también escribe Tesalonicenses. Dice que nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Nuestro Señor Yeshua mismo, y luego dice, y Dios nuestro, ¿sí? Escuche bien, y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Escuche lo que Pablo está diciendo. Tenemos que leer entre líneas lo que escribe el escritor. Aquí Pablo menciona a Yeshua, que es Dios y que es el Consolador. Y todos sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Obsérvenlo detenidamente. Dice que nuestro Señor Yeshua, obviamente es un Señor. En el Nuevo Testamento, cuando habla de Señor, siempre se refiere al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se menciona la palabra Señor para el Señor Jesucristo, sino se menciona para Jehová, o mejor dicho, Jehová. La palabra Jehová en el Antiguo Testamento es sustituida en el Nuevo Testamento por Señor, que es lo mismo.
¿sí? No, en el Nuevo Testamento no existe la palabra Jehová, existe el Señor. Entonces dice Pablo que nuestro Señor Yeshua mismo, y luego dice, y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo. La palabra consuelo ahí es consolador, ¿sí? Es decir, Pablo se está refiriendo que el Señor Jesucristo es Dios nuestro Padre, y aparte que es también el consolador, ¿sí? Pablo no lo explica ampliamente, pero lo está mencionando de diferentes formas. Entonces tenemos que entenderlo. No es que sean tres personas diferentes o tres dioses diferentes, que el Padre por un lado, el Hijo por el otro lado y el Consolador por el otro lado. No, está Pablo diciendo, Yeshua mismo es el Señor, es Dios Padre y es el Consolador. Amén. Daniel 2:45 y Daniel 9:3 y 4. Vamos a leerlo. Daniel 2:45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra. Todos sabemos que cuando Daniel habla de esa piedra se está refiriendo a una profecía que vendría más adelante en los tiempos de Daniel, y sabemos que esa piedra es Yeshua, es el Señor Jesucristo. Dice, no cortada, una piedra, dice, fue cortada, dice, una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, de la gran estatua, ¿sí? Del sueño que tuvo. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, y fiel es su interpretación. Escuchen lo que Daniel está viendo. Daniel está interpretando un sueño, ¿sí? A lo que fue el rey Nabucodonosor. Entonces, Daniel dice en esta profecía o en la interpretación del sueño, refiriéndose que a esa piedra era Yeshua, pero Daniel está mencionando aquí que ese es el gran Dios, el gran Dios. Entonces, Daniel también menciona a Yeshua que vendría en un futuro y le dice, ese es el gran Dios. ¿Ven? Ahora, Daniel 9:3 y 4 menciona a Daniel, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios. Escuche bien, ahora está mencionando que Jehová es Dios, ¿sí? E hice, dice, confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuchen lo que está diciendo Daniel. En Daniel 2:45 está refiriéndose que la profecía cumplida, que un día vendría Yeshua, le está mencionando a Dios. Pero ahora en Daniel 9:3 y 4 está diciendo que Jehová es Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos lo que está diciendo Daniel? No es que Yeshua sea uno, que Dios sea otro y que Jehová sea otro. No, simplemente que a ese gran Dios, que lo llama Daniel, en una parte le llama el escritor Jehová, y en el Nuevo Testamento sabemos que la profecía cumplida es Yeshua, pero le dice Señor. ¿Me está entendiendo? Esdras 1:2. Este es uno de los temas, hermanos, que necesitamos entenderlos y comprenderlos, porque me ha tocado ver casos de mucha gente que estamos logrando entender las escrituras un poquito más profundas, pero cuando no captamos esto, sobre todo ahora lo que estamos entendiendo la Torah, cuando no entendemos estos temas, muchos de los que estamos entendiendo Torah, hermanos, ahora están negando a Yeshua, están negando al Mesías. Es decir, están saliendo de una religión y se están yendo a la otra religión llamada judaísmo, y como el judaísmo niega al Mesías, entonces muchos están negando al Mesías. Aunque no lo niegan abiertamente, porque dicen, no, yo creo en Jesús, yo sé que sí, es mi Salvador, pero después dicen, no puede ser hijo de Dios, no puede ser Dios, perdón. Entonces lo están negando ahí, al decir que no es lo que la Biblia dice que es. Ok, Esdras 1:2. Esdras 1:2. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Escuche quién lo está diciendo. Ciro, rey de Persia, no es ninguno del pueblo del Señor. Dice,
Jehová, el Dios de los cielos. Ciro le dice al único Dios, al creador de los cielos, dice Jehová. Lo menciona con el nombre de Jehová. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mostrado, dice, los edificios. Me ha mandado, que le edifique casa a Jerusalén, en Jerusalén, que está en Judá. El punto aquí es que Ciro, rey de Persia, a este Dios creador y único, le llama por nombre Jehová. Ahora, quiero que entienda esto, para que veamos y comprobemos que es el mismo, que no se está refiriendo a varios dioses, como varios lo mencionan por ahí. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra es Señor aquí. En el Antiguo Testamento es Jehová y aquí es Señor. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando hablamos del Señor aquí, sabemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. No se está refiriendo a Jehová, porque la palabra fue quitada y fue puesta como Señor. Pero obviamente nosotros sabemos que es el mismo. ¿Sí me entiende el punto? Ok, seguimos. Gálatas 4:6. Vamos a ver ahora. Vimos que Dios es Jehová o Jehová es Dios. Ahora veamos a Yeshua en relación al Espíritu Santo. No que sean dos personas diferentes o que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad, tampoco, eso es bíblico. Vamos a ver varios textos. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora, yo pregunto, ¿a quién se refiere cuando dice que envió el Espíritu de su Hijo? Porque el que vino fue el Consolador, fue el Espíritu Santo. Pero aquí lo está mencionando como el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, refiriéndose al Espíritu Santo, obviamente. Esto que menciona Pablo en Gálatas también hace referencia en Romanos. En Romanos 5:5, Pablo confirma lo que le enseñó a Gálatas, también se lo enseñó a la iglesia de Roma. Gálatas 5:5. Romanos 5. Perdón, Romanos 5:5. Perdón, Romanos 5:5. Dijo que es que se me lengua la traba. Ok, Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Gálatas, Pablo dice que es el Espíritu del Señor Jesucristo, y en Romanos a ese mismo Espíritu le dice Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, Pablo lo tenía muy claro. No es que el Espíritu Santo sea una persona y que el Señor Jesucristo, sí, en su deidad sea una otra persona. No, es el mismo. Pablo lo menciona de diferentes formas. Ahora, más adelantito, en Romanos 8:15, Pablo dice esto: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora le menciona espíritu de adopción. Entonces, ok, entendamos esto. Si alguien dice que el Espíritu Santo es una persona y Yeshua es otro Dios y el Padre es otro Dios, entonces si el Espíritu Santo es una persona, entonces el espíritu de adopción es otra persona. ¿Sí me explico el punto? Entonces ya serían 4 ahí. Si seguimos esa misma teoría de interpretación de la Escritura, si siguiéramos esa misma línea de interpretación, ¿por qué? Porque la Biblia la menciona como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí menciona también el Espíritu de adopción. Entonces ya es otro Dios. No, eso no es lo correcto. Simplemente es que Pablo lo menciona de diferentes maneras. Menciona que es el Espíritu del Señor Jesucristo,
que es el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, y aquí dice que es el Espíritu de adopción, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, al mismo, ¿sí? No es que haya otro Dios, ¿me explico? Entonces, todos sabemos quién es el Espíritu de adopción, es el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia, es que es el Consolador, ¿a quién se refiere? Pues al Espíritu Santo. Entonces no es otro Dios. Es que el Consolador es uno, el Espíritu de adopción es otro, el Espíritu Santo es otro. No es así el asunto. Es el mismo, ¿sí? Que la Biblia lo menciona de diferentes formas, eso es otra cosa. Alright, una cita más. Efesios 4:6. Este es un texto contundente del apóstol Pablo, porque dice: un Dios y Padre de todos. Un Dios. Pablo está diciendo, un Dios y Padre de todos. Si dice un Dios, es un Dios. Entonces, si ya se menciona a alguien como el Hijo o como el Espíritu Santo, que sea otro Dios, bueno, tenemos que buscar, o a esas personas que creen de esta manera, tienen que buscar la correcta interpretación para que cuadre aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo un Dios. No está diciendo 2 ni 3 dioses, está diciendo un Dios. Y ese Dios dice, y Padre de todos. O sea, ese único Dios es Padre de todos. Y luego dice, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. O sea, no dejó fuera nada, ahí lo cubre todo. Entonces, ¿dónde quedaría el Espíritu Santo como un segundo Dios? ¿O dónde quedaría el Señor Jesucristo como un segundo Dios? No cabría. Entonces, estaríamos hablando de que el Padre es un solo Dios, único, grande, y que el Señor Jesucristo es un segundo Dios más chiquito, o que el Espíritu Santo, como es la tercera persona de la Trinidad, es un tercer Dios más chiquito. Eso no suena ni lógico, no se oye bonito, no se oye bien, y aparte pues no es la correcta interpretación. No es por ahí el asunto. Amén. Entonces, Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y es por todos, y es en todos. Ahí con esa palabra todos, lo está cubriendo todo. Vaya la redundancia. Vaya. Este se me apagó. No, se apagó ya. Estamos en vivo y de todo color, y en vivo todo puede pasar. Ahí estamos. Ahora, entonces, Pablo dice que es un solo Dios. Ahora, entendamos. Si ya vimos que Jehová es Dios, que Yeshua es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, eso también podríamos decir, no estaríamos equivocados, ni estaríamos dando una mala interpretación, ni tampoco estaríamos alterando el texto si yo digo, Yeshua es sobre todos, es el Padre de todos, es por todos y es en todos, porque es el mismo. ¿Me explico? Entonces, aunque alguien pueda decir, no es posible, ¿cómo es que Yeshua, ¿sí? Sea el sobre todos o en todos, ¿y dónde quedaría? Bueno, si sigues pensando de esta manera, ¿dónde quedaría el Padre? Pues es que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque lo correcto es que no es que sean dos personas diferentes o dos dioses diferentes, sino es el mismo. Alright, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Para entender estos textos, obviamente, mis hermanos, muchos de estos textos son un poquito complicados, pero obviamente se necesita revelación, y la revelación solamente la da Él, no viene de nadie. Entonces, si a alguien falta revelación, pues aunque queramos entenderlo, muchas veces no lo vamos a entender. Amén. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, escuche, Espíritu de Dios, ahora, ya no es el Espíritu de Yeshua, ya no es el Consolador, ya no es el Espíritu Santo, ahora es el Espíritu de Dios. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora es el Espíritu de Cristo. Amén. No es de Él. Escuche y analice detenidamente lo que Pablo está mencionando y las formas en que lo expresa. Lo leo despacito. Dice, ustedes no viven según la carne. No viven según la carne. Dice, sino según el Espíritu. La pregunta es, ¿a cuál Espíritu? Espíritu Santo, al Consolador. Escuche. Dice, ustedes no viven según la carne, viven según el Espíritu. Y obviamente sabemos que es el Espíritu Santo. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora ya no es el Espíritu Santo, ahora es el Espíritu de Dios. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora lo menciona con el Espíritu de
Menciona al Espíritu Santo, menciona al Espíritu de Dios y lo menciona con el Espíritu de Cristo. O sea, menciona a los tres ahí. Entonces, cuando tú interpretas del otro lado de este texto, ahí están los tres dioses. No, se está refiriendo al mismo. Amén. Yo creo que para nosotros, obviamente, pues, lo entendemos ya, gracias a Dios, pero para el que no logra entender estos temas, hermano, todavía les trae confusión, les trae dudas, y bueno, es necesario que los comprendamos para que podamos entender los textos y la correcta interpretación para poder sacar de las tinieblas a mucha gente que todavía no logra entender eso. Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Así dice la Biblia. Pueblo loco e ignorante. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es tu Padre que te creó? Escuche bien, aquí lo está mencionando que Jehová es el creador de todas las cosas. Dice, Él te hizo y te estableció. ¿Quién? Jehová. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu Padre que te creó? O sea, Jehová es tu Padre que te creó, ¿sí? Él te hizo y te estableció. ¿Quién? Jehová. Entonces Jehová, hermanos, es el Padre, ¿sí? La Torah misma lo está diciendo. Estoy usando el lenguaje de las Escrituras. Obviamente sabemos que Jehová no es el nombre correcto, claro, Jehová no es el nombre correcto del único Dios verdadero. Pero así lo menciona la Escritura. Y la mayoría de las Biblias así lo mencionan. Por eso estoy usando este lenguaje para que todos los que vean esto y lean las Escrituras podamos entenderlo. ¿Okay? Sabemos que nadie hasta ahorita, ni los judíos rabínicos, ni nadie sabe el correcto nombre o el verdadero nombre del Padre. ¿Ok? Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora el profeta dice, allá mencionó la Torah. La Torah decía que Jehová era el creador y el Padre. ¿Ok? Ahora el profeta Isaías, ¿qué dicen los profetas? Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Lo mismo que decía la Torah en Deuteronomio, ahora lo está diciendo el profeta Isaías. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Entonces, Jehová es nuestro Padre, Jehová es nuestro creador, ¿sí? La Biblia lo menciona. Entonces yo no puedo decir que Dios sea uno, que Jehová sea otro, que Yeshua sea otro, que el Espíritu Santo sea otro, que el Consolador sea otro, que el Espíritu de adopción sea otro, y todos los que hemos mencionado. Amén. Si nos estamos refiriéndonos a un ejemplo. Alright. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Los profetas, al igual que la Torah, te están mencionando que Jehová es Padre. ¿Ok? Deuteronomio 4:35. Perdón, Deuteronomio 4:35. Deuteronomio 4:35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es ¿qué? Dios. Jehová es Dios. Y luego dice, y no hay otro fuera de él. Cuando dice no hay otro fuera de él, entonces, ¿dónde podríamos meter entre nosotros el tema de la Trinidad? Si ya dice que no hay otro fuera de él, pues ¿dónde entraría el segundo o el tercer Dios de la Trinidad? No podía caber aquí. Ok, lo dice la Torah. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Isaías, los profetas ahora. Isaías 37:16. Isaías 37:16 y versículo 20 también. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Una vez más, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Escuche bien, el profeta Isaías está diciendo que Jehová es el Dios de Israel, que Jehová es el único Dios, solo tú eres Dios. Y dice que Jehová
reina sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿A quién se refiere? A Jehová. Versículo 20 de Isaías 37. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Jehová Dios nuestro. Una vez más, el profeta Isaías está diciendo que Jehová es el mismo Jehová que está mencionando la Torá, y que Jehová es Dios, que Dios es Jehová y que solamente Él es Jehová, que Jehová hizo los cielos y la tierra y que no hay otro creador sobre la tierra, debajo de la tierra. Solamente Él es Dios. Amén. Isaías 46:5. Estoy hablando con pura escritura, hermanos, con puras citas bíblicas, para que podamos entenderlo, ¿sí? Para que podamos comprenderlo. Isaías 46:5. ¿Qué dice el profeta? Isaías 46:5 dice, ay, se me corre el texto. Isaías 46:5 dice, ¿a quién me asemejáis? ¿A quién me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Miren lo que está, la forma que lo dice es una forma de pregunta retórica, ¿sí? En otras palabras, ¿con quién me estás comparando? ¿Con quién me dices que me parezco? ¿A quién me estás comparando? Dice, versículo 9, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces, una vez más, si Dios, el único Dios, dice nada hay semejante a mí, ¿dónde queda entonces el tema de la Trinidad? ¿Dónde lo meteríamos aquí? No entra. No es que entonces el Hijo sea un segundo Dios y que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. No, sino es que es el único Dios que existe, creador de todas las cosas, manifestado en carne como Hijo y manifestado en Espíritu Santo. Esa es la correcta interpretación. Pero no es que existan tres dioses diferentes. ¿Me explico? Isaías 33:17. Isaías 33:17. ¿En la puerta principal? ¿O aquí? Isaías 33:17. Miren lo que dice el profeta. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. 22. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Este texto, hermano, cuando yo lo entendí hace años, me llenó de gozo, porque miren lo que está diciendo. Es una profecía. Isaías 33, versículo 17, y luego lo vamos a 22. Dice el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Si yo leo solamente ese texto, tus ojos verán, está hablando del futuro. Está hablando de la profecía mesiánica. Tus ojos verán al rey. Sabemos que el rey es el que vendrá a la Yeshua, ¿sí? Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. O sea, obviamente sabemos que el rey que vendría es Yeshua, ¿sí? Que ya viene, que va a venir por segunda vez como rey. ¿Ok? Pero en el versículo 22 dice, pero menciona el nombre Jehová. Dice, porque Jehová es nuestro juez. Espérame. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro juez. Entonces, aquí Isaías dice que Jehová es juez. Entonces, ¿tenemos dos jueces? No, se está refiriendo a Yeshua. Pero después dice, Jehová es nuestro legislador. ¿Quién es un legislador? Uno que legisla. ¿Que legisla qué? Leyes. ¿Sí? Jehová es nuestro rey. Espérame, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Yeshua es el rey. ¿Sí? Y luego aquí dice que Jehová es el rey. ¿Hay dos reyes?
No, es uno mismo, es el mismo. Y luego dice, y él, Jehová mismo nos salvará. Ahora hay dos salvadores. Yeshua es un salvador y Jehová es otro salvador. No, es el mismo, solamente que le está mencionando de diferentes formas. Yo creo que para nosotros ya no es tan difícil entender esto, hermanos. Es fácil de comprenderlo, pero hay gente todavía que no logra entender estos textos que para nosotros ya son sencillos, pero siguen afirmando, y aunque se lo puedes comprobar, que la Escritura dice lo contrario, siguen afirmando que el tema de la Trinidad es bíblico, y no es cierto. No es cierto. Por eso es bien importante que veamos estos textos y los aprendamos para que cuando se nos presente la oportunidad poder ayudar. ¿Por qué? Porque el tema de la Trinidad, hermano, va a algo profundo. Eso termina en idolatría. Hablar de Trinidad es idolatría y eso está en contra de la Torah. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ok, Isaías 43. Isaías 43. Ese texto está, yo creo que está muy conocido y sabemos a quién se refiere. Dice, voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Es una profecía de Isaías. Voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz que clamaba en el desierto? Cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Alguien se acuerda? Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. O sea, refiriéndose a Juan el Bautista. Y luego dice que Juan el Bautista prepararía camino a Jehová. ¿Y a quién le preparó camino a Juan el Bautista? A Yeshua, el que venía atrás de él, dice. Entonces aquí le dice Jehová, pero sabemos que es Yeshua. Y luego dice, enderezar calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Isaías menciona que Yeshua, el que vendría, es el Dios. ¿Amén? Entonces, son textos para comprobar, mis hermanos, de que sí, Yeshua es Dios. Ahí más adelantito, versículo 5, Isaías 45. Isaías 45, dice el profeta, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda carne le verá. ¿Y a quién fue el que vieron cuando vino? A Yeshua. Y aquí dice que a Jehová todo ojo le verá. Pero sabemos que se está refiriendo a Yeshua. No hay dos salvadores, no hay dos liquidadores, no hay dos dioses, no hay dos reyes, es el único que existe. Amén. Ok, avanzamos un poquito más. Isaías 49, más abajo todavía. Y luego el 10 también. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, dice, levanta la voz, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ved, del verbo ver. Ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, o sea, gobernará. Aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Escuchen bien lo que está diciendo el profeta en estos dos versículos. Primero, dice en Isaías 49 que a Jehová todo ojo le verá. Y sabemos que al que vimos fue a Yeshua. Y luego dice, he aquí Jehová el Señor vendrá. Jehová el Señor vendrá. Y el que vino fue Yeshua. No vino Jehová, vino Yeshua. ¿Sí? Entonces, yo creo que con estos textos, hermanos, con estos textos, podemos dar como asentado, ¿sí? Hay muchos textos más, de que el tema de la Trinidad no es bíblico, de que el tema, si podríamos decirlo, de la unicidad, aunque no está tampoco esa palabra como tal, pero yo creo que es lo más correcto usar, saber que el único Dios al cual nosotros servimos es solamente un solo Dios. Que se haya manifestado de diferentes formas y que a lo mejor nosotros en nuestra corta mentalidad o raciocinio no logramos comprenderlo de todo, bueno, es otra cosa, pero eso no quiere decir tampoco que ese único Dios tenga tres cabezas.
ya 4, no es por ahí el asunto. Veamos una profecía más y luego vemos su cumplimiento. Zacarías capítulo 9, versículo 1, y luego lo brincamos al versículo 9. Zacarías 9, 1 y 9. Una profecía también muy conocida. Dice: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Jarraqué y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres de todas las tribus de Israel. O sea, refiriéndose a las 12 tribus. A Jehová, está diciendo que es a Jehová. Y luego dice el versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Todos sabemos quién fue el que entró en un asno a Jerusalén. Todos sabemos que este cumplimiento está en Mateo capítulo 21. Y vamos a leerlo. Mateo 21 del 1 al 5. Es una profecía de Zacarías, ¿sí? Ya estaba profetizado Zacarías 9, versículo 9. Y luego vamos a Mateo 21 del 1 al 5 y hasta el cumplimiento de esta profecía, refiriéndose que a ese Jehová que todo ojo le vería y que vendría como Salvador de Zacarías 9:9 es el cumplimiento con Yeshua. Mateo 21 del 1 al 5 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos, versículo 2, diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla. Versículo 3: y si alguien les dijere algo, decidle: el Señor la necesita, y luego se las enviará. Versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿A cuál profeta? Zacarías. ¿En dónde? Zacarías 9. Dice: cuando dijo, versículo 5: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todos sabemos que esta profecía es Yeshua, pero Zacarías lo estaba profetizando y Zacarías lo estaba mencionando como Jehová. Que Jehová era el que vendría, que Jehová era el que salvaría, que Jehová sería ese Dios. Y obviamente Yeshua es ese Jehová, Yeshua es ese Dios, Yeshua es ese Salvador, el que vino, cumplió esta profecía de Zacarías 9:9, ¿sí? Y todo ojo le vio en su momento. Alright. 2 Corintios 6:16. Hay muchas citas bíblicas, pero sí tengo tiempo. 2 Corintios 6:16 dice Pablo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, escuchen, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Escuche, Dios dijo, habitaré entre ellos, andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y quién fue el que anduvo entre ellos? Yeshua. Entonces Pablo está diciendo que Yeshua es ese Dios que a la vez él mismo estaba profetizando que vendría y habitaría y andaría entre ellos. Yeshua mismo. Y bueno, vemos una cita bíblica más y creo que ahí nos vamos a quedar para ir cerrando este punto. Si hay comentarios los hacemos. Y Isaías 35:4. Isaías 35:4. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. Aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el que vino fue Yeshua a salvarnos. Y aquí Isaías también está mencionando que Yeshua es Dios, que vendría y nos salvaría. Hermanos, conclusión de todo este tema. Conclusión. Cerremos el punto y concluyamos. Ok. La Biblia, no hay ni un texto en la Biblia, en toda la Biblia, para afirmar o decir
que haya tres dioses, que aunque hay textos, por ejemplo, que las interpretaciones de las escrituras, como por ejemplo Mateo 28, 19, cuando habla del bautismo, ir por todo el mundo, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese texto, hermanos, reafirma para el tema de la Trinidad, o los que creen en la Trinidad. Y hay otro texto en Primera de Juan 7 también, Primera de Juan 5, 7, también es otro texto que aparentemente está hablando de que tres son los que dan testimonio en el cielo, pero no se está refiriendo a eso. Primero, Mateo 28, 19, cuando leemos nosotros y hacemos una investigación un poquito profunda, la Biblia en su original nunca menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mandato quien está dándolo en Mateo 28, 19 es el Señor Jesucristo, y le está mandando a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos y vayan y bautícenlos en mi nombre. No está diciendo vayan y bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso no existe. ¿Cómo nos damos cuenta que eso no existe? Porque no hay ninguna evidencia en la Biblia que los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No existe. Entonces, si no existe, si verdaderamente Jesús dio el mandato de que el bautismo tenía que ser en los tres títulos porque existe una Trinidad, entonces los apóstoles desobedecieron. Porque los apóstoles hicieron bautismos y los bautismos que hicieron los apóstoles fueron en el nombre de Yeshua. Entonces aquí había una contradicción tremenda. Si Yeshua da una orden y los apóstoles la desobedecen, pues entonces yo no le voy a creer ninguna carta de las apostólicas. Porque si eso está mal, pues ¿qué más cosas no van mal? ¿Sí me entienden? No. Ahora, no es que haya pasado mucho tiempo cuando Jesús da la orden y cuando Pedro por primera vez hace el cumplimiento. Pasaron 10 días, aproximadamente 10, 12 días, de cuando Jesús les dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre. Pasan 10 a 12 días y Pedro está en el día del Pentecostés bautizando a los primeros, y los bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua, que es el nombre correcto. 10 días apenas. Entonces, no es que exista el tema de la Trinidad en la Biblia, pero quien tradujo las Escrituras, escuche, quien tradujo las Escrituras, como ya tenía una mentalidad de Trinidad, obviamente él le puso ahí eso, y ahora, siglo XX y XXI, pues hermanos, crecieron muchas denominaciones con esa teología de la Trinidad. Ha hecho mucho, un solo texto mal traducido le ha hecho mucho daño a la humanidad. Obviamente, ahí está la obra del enemigo, tratando de engañar, ¿sí?, para que la gente crea que está aparentemente bien y hay un error, ¿sí? Y el otro texto, que es 1 Juan 5:7, también, si usted lo lee en griego, en el original, usted se va a dar cuenta que ese texto tampoco existe, fue agregado. Nunca está hablando del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino está hablando de unos elementos ahí, como es la sangre y como es el agua. Entonces no está hablando para nada de Trinidad, ¿ok? Entonces, hermanos, dicho todo esto, no hay tema en la Biblia de tres dioses. No existe. Creer de esa manera, hermanos, es ir en contra de la misma Torah, es ir en contra de lo que el Señor Jesucristo le enseñó, es ir en contra de los primeros 2 mandamientos, de los 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo, es ir en contra de muchos otros textos en las Escrituras. Amén. Entonces, yo creo que con este tema, y el tema que di para atrás de la unidad del Espíritu, damos por asentado y por hecho que este tema es lo correcto, que es lo que nosotros creemos, que es lo que nosotros debemos de estar bien seguros y firmes, para que cuando se ofrezca el tema, hermanos, que se puede ofrecer, sepamos lo que estamos creyendo y lo que tenemos que defender. Amén. Ok, bueno, mis hermanos, ahí nos vamos a quedar. No creo que les vuelva a dar este tema más, no creo que se los vuelva a dar. Ya lo he dado 2 veces, si no me recuerdo, con esta. Entonces, no creo que ya, al menos que haya gente nueva que venga en un futuro, pero se les enseñará personal allá, no es necesario darlo en público. Ok, si hay preguntas, dudas, comentarios, ¿sí, hermano? Hay dos preguntas que siempre me preguntan. Cuando Yeshua estaba en el madero y él está clamando al Padre, ahí donde muchos también usan patinan eso para que haya una Trinidad. Yeah. Lo que yo he aprendido, no sé. Estamos grabando allá en China.
Nos están oyendo en China. Lo que yo he aprendido es que Yeshua está ¿cómo se dice? Declarando un salmo mientras que está en el madero. ¿Puede explicar por qué Yeshua habló esas palabras en el madero? Ok, es exacto, es uno de los temas es uno de los textos, mejor dicho, que muchos usan para afirmar el tema de la Trinidad, pero no es así. Lo que hay que entender ahí es el tema de la deidad de Yeshua. ¿Qué es el tema de la deidad de Yeshua? No de la unicidad. La unicidad es una cosa y la deidad es otra cosa, que ambas van de la mano. La deidad de Yeshua es que Yeshua tenía doble deidad, que era 100% hombre y era 100% Dios. Juan capítulo 14 lo explica muy bien, en Juan 14, que lo leímos en el otro estudio de la unidad del Espíritu. Si usted lee Juan capítulo 14, cuando está conversando Yeshua con Felipe, los mismos discípulos no entendían ese tema de la deidad, ¿sí? Y Yeshua les empieza a hablar y les dice, a donde yo voy ustedes no entienden, y les empieza a hablar de la doble deidad, porque les está hablando como hijo o como Yeshua, y luego les está hablando como padre, y dice Felipe, espérame, ya estuvo suave, no entiendo este rollo, a ver, muéstranos al Padre, y ya estuvo, nos va a bastar. ¿Cómo, Felipe? Si tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces, yo y el Padre uno somos. Entonces es el tema de la doble deidad. Entonces cuando alguien no entiende la doble deidad, y la mayoría de la Trinidad no entienden la doble deidad, ahí se basan para decir, Yeshua es un Dios y el Padre es otro Dios. No, es el Padre manifestado en carne, que es Yeshua, pero en veces hablaba como hijo y en veces hablaba como Dios, o en veces hablaba como Padre. Porque las mismas palabras que Yeshua dijo en ese momento son las mismas palabras que están escritas en los Salmos. Exacto. No puede, de hecho, mismo Yeshua dice que él no habla nada nuevo. Todo lo que yo hablo, y se lo hablo porque el Padre me dice que yo lo hable. ¿Y dónde se lo dio? En la Torah o en los profetas. Porque los profetas lo que hablaron también estaban en la Torah. Exacto, entonces el tema es la deidad ahí. Sí. Otra pregunta que me preguntan también, Ajá. ¿en qué nombre bautizó Juan el Bautista cuando bautizó a Yeshua? Ok, ese es otro tema. No podría bautizar a Juan el Bautista en el nombre de Yeshua. No podría bautizar en el nombre de Yeshua. Si nos vamos a la cultura hebrea, en aquellos tiempos cada rabino bautizaba en el nombre de ese rabino. Cada rabino bautizaba en el nombre de ese rabino. ¿Por qué? Porque se convertían en discípulos de él, seguidor. Pero la Biblia dice que él bautizaba para bautismo de arrepentimiento. No bautizaba ni en el nombre de él, porque no menciona la Biblia eso. Si no la menciona la Biblia, yo no puedo decir que, es que sí tenía discípulos Juan el Bautista, pero no dice que lo bautizó en su nombre. Pero toda la cultura judía y la cultura hebrea, todos los demás que tenían discípulos bautizaban en su nombre, porque era una forma de someterte a esa autoridad, lo cual es correcto, ¿sí? Pero el mismo Juan el Bautista dice, el que viene atrás de mí, crean en el que viene atrás de mí, ¿sí? Y luego de Jesús en adelante empiezan ahora sí los bautismos en el nombre de Yeshua. ¿Cuándo? Cuando Yeshua da la orden. No antes, sino hasta que ya Yeshua da la orden, que ya murió, resucitó y anduvo vivo en la tierra, y es cuando da esa orden en Mateo 28 y 19. Y de ahí en adelante los apóstoles, ahora sí, porque tienen un mandato. ¿Cuál es el mandato? De hacer discípulos. Y como todos los discípulos se bautizaron en el nombre de ese maestro, de ese rabino que es Yeshua, pues hay que bautizarlos en el nombre de ese Yeshua. Y ahora, Pedro aclara ahí algo muy, muy importante, que es en Hechos capítulo 2, versículo 28, donde dice que el bautismo, haz de cuenta que junta el bautismo de Yeshua y el bautismo de Juan el Bautista, porque dice que el bautismo en el nombre de Yeshua es para perdón de pecados, que era lo que Juan bautizaba, para arrepentimiento. Arrepiéntanse, ¿sí? Les decía. Pues, pero la Biblia no menciona que Juan el Bautista bautizara en nombre de algún rabino, ni en el nombre de él, sino simplemente para arrepentimiento. Entonces, si la cultura era decía lo contrario, yo no puedo afirmar que Juan Bautista hiciera eso, porque la Biblia no me da evidencia de eso. Es más, ni la historia, yo no he leído la historia tampoco, nada de eso. Pues era más para arrepentimiento, es para arrepentimiento. ¿Ok? Alright, bueno mis hermanos, si ahí en los que están en los videos, alguien también tiene preguntas, dudas, hagan sus preguntas y se las estaremos contestando más adelante. Es que bendiciones a todos, shalom.
Dios nos los bendiga. Compartan estos estudios para que sean de edificación para otras personas. Les dejo lugar, pastor, para que